Buenos días, bienvenidos a Expo Capital Humano 2020, repensando la gestión de personas. Este webinar está a cargo del señor Juan Bodeheimer de Argentina, de la empresa Instare, y tiene como título People Analytics, valor para el área, valor para el negocio. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrate de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido y de ser posible ver el webinar en una PC de escritorio o laptop. En esta exposición las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección chat y seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la ponencia o posteriormente por correo electrónico. Déjenos sus datos. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 4 días de la feria en la sección entrevistas y contenidos dentro de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Juan. Hola, muy buen día a todos. Un gusto estar conectados y compartiendo este espacio con ustedes. Esta vez, lamentablemente, no estoy en la ciudad de Lima, que me hubiese encantado estar ahí. La verdad es que justo recuerdo que la última vez que estuve por ahí fue en marzo, poco antes de que se cerraran las fronteras y todo cambiara en lo que fue este año, que fue un año bastante interesante y complejo, ¿no? Es un gusto compartir y hablar sobre lo que me apasiona y lo que venimos trabajando desde Instare hace más o menos 10 años, que es finalmente el mundo de People Analytics, de HR Analytics, y la verdad es que me parece más que interesante las cosas que se vienen y las cosas que se están trabajando y que se pueden desarrollar con esto. Mientras ahí veo que se van sumando de a poco ahí a la audiencia, siempre me gusta saber qué les interesa saber, por qué se conectaron a esta audiencia, si tienen alguna consulta, alguna duda que podamos ir respondiendo. Yo la verdad que le doy mucha importancia a responder las consultas, las tengo hoy bien a mano en el chat, así que todas las consultas y todas las inquietudes que tengan sobre el tema, con gusto son bienvenidas y por favor les pido que con total confianza las vayan compartiendo, así las voy tomando a medida que vamos avanzando. No sé si alguno también estuvo ayer con la otra conferencia que vimos sobre Google Analytics también. Yo cuento brevemente de mí, soy psicólogo de base, estudié en Argentina, hice una maestría también en Ciencias Sociales del Trabajo. Hace 12 años descubrí una de las grandes disciplinas que está en juego cuando hacemos Analytics, que es Data Mining. También me formé en temas de evaluación, psicología, desarrollo organizacional, capacitación. Y finalmente mi gran inquietud y donde dedico gran parte de mi tiempo, por no decir casi todo, es en cómo en trabajar en aplicar problemas y técnicas del mundo de Analytics a problemas de recursos humanos, y es un tema que venimos trabajando en toda América Latina hace unos cuantos años. Tienen ahí mi mail para contacto y con gusto igual después también les dejo mis datos completos con donde pueden hacerme consultas y demás. También siempre me gusta compartir, tengo el gran orgullo de haber sido el primer autor de un libro específicamente sobre Analytics publicado en español. Es un libro que está editado por Alfa Omega y se puede conseguir hoy en día en formato de ebook, y a veces también se puede conseguir en Perú en algunas librerías. Con gusto les puedo dar más información a quien guste. Para mí, un poco el tema de lo que me interesa trabajar con ustedes en el día de hoy tiene que ver con pensar de cómo finalmente Analytics agrega valor, ¿no? Y la pregunta es no solo dónde agrega valor en términos de recursos humanos, sino cómo agrega valor al negocio. O sea, todos estamos trabajando en utilizar cada vez más datos, más información. No sé si alguno de ustedes hace algo con Analytics en su organización. Me gustaría siempre saber y que me comparta, por favor, a quien guste. Y siempre tomé esta frase clásica, ¿no? Que es la idea de si no se mide, no se gestiona, ¿no? Que es una frase que nos viene acompañando ya hace varias décadas y impacta mucho en las prácticas de lo que uno se va enfocando cuando trabaja en Analytics en recursos humanos. En general, para muchas compañías, el mundo de Analytics en recursos humanos es un sinónimo de indicadores, que no está mal, porque es parte de la práctica de Analytics, parte de la idea es de medir, pero en general cuando nos vamos metiendo cada vez más en Analytics entendemos que el punto no es simplemente medir, sino es utilizar datos, y la medición es uno de los tantos enfoques que podemos hacer. Con gusto, si quieren, después podemos ir más en detalle sobre esos temas. Pero el punto es interesante porque todos empezamos a utilizar esta idea de que hay que medir, hay que medir, que hay que medir, y lo que todos ustedes tienen finalmente son un montón de indicadores que llega a un punto que son ingestionables. O sea, hay que tener atención sobre cuántos indicadores utilizamos y cuántos indicadores implementamos, y también que los indicadores que utilicemos agreguen valor. ¿Qué quiero decir con esto? En general, nosotros como humanos no tenemos una capacidad de gestionar mucha data en simultáneo.
Más o menos, según algunos estudios, podemos pensar que entre 5 a 9 elementos en simultáneo podemos utilizar y analizar, y retener y procesar, pero cuando son más que eso, ya la verdad es que no tenemos capacidad. Esto se lo ve claramente ya en cosas más clásicas, como los modelos de gestión de por competencias, que es una forma también de generar indicadores cuando pensamos en competencias, no solo en cómo desarrollarlas, sino cuando empezamos a medirlas y evaluarlas por sistemas de gestión del desempeño. Cierta forma del modelo de gestión del desempeño, que es un modelo de indicadores de las competencias de la organización. Lo interesante es que generalmente terminamos armando modelos de 12, 14, 15 competencias, y lo que termina pasando con esto es que es ingestionable. No tenemos capacidad y no le podemos pedir a los jefes, a los gerentes, a las personas que tienen que evaluar, que tengan la capacidad de retener todas las competencias simultáneas. En general, más evalúan en función de lo que está en el sistema de que lo que recuerdan, y menos aún no ven a una persona pensando en sus 12 competencias. Piensan quizás en las 2, 3, 4 que les son más importantes. Entonces, cuando vemos esto, hay que pensar que el problema es que ya lo vemos, es que empezamos a tener un montón de dashboards, tableros, informes con indicadores, que quieren medirlo todo, pero nadie lo utiliza. Y ahí tenemos un problema para pensar, que es cómo hacemos un analytics sobre el impacto, o sea, dónde invertimos el tiempo de analytics para que empiece a generar interés en la organización y empiece a desarrollarse. Esto claramente para nosotros siempre implica hacer foco, saber sobre cuáles son los temas que tenemos que tener claros, cuáles son los temas que realmente a la organización le preocupan. Hagan el ejercicio, y para mí siempre uno de los mejores ejercicios para hacer con esto es ponernos a pensar acerca del gerente general o los gerentes claves, directores claves de la organización, y pensar en qué los tiene sin dormir, qué es realmente lo que los preocupa, qué es lo que les preocupa acerca de la gente. Y vamos a ver que no es necesariamente las horas de formación que tienen, o no necesariamente es el ausentismo, sino que tienen otras preocupaciones. Por ejemplo, en muchas situaciones es: ¿voy a tener la gente necesaria para poder crecer como quiero crecer en los próximos 5 años? ¿Tengo capacidad, tengo personas con la capacidad necesaria para poder cambiar el modelo de negocio, el negocio que quiero ir? Y vamos a empezar a ver que en verdad las cosas que ellos quieren monitorear a veces son muy diferentes a las cosas que nos interesan en recursos humanos, ¿no? Fíjense que esto es interesante, ¿no? Cuando piensan, por ejemplo, lo que se mide en formación, donde en formación se utiliza mucho el concepto de cantidad de horas de capacitación anuales o cantidad de capacitación de horas por persona, o el porcentaje de cobertura, o sea, cuántas personas participaron de algún tipo de formación. Y la verdad es que es un tema que a veces nos puede interesar a recursos humanos, pero a los que importan son nuestros clientes internos, los jefes, los gerentes, los directores, que son los que toman decisiones acerca de la gente. Su cabeza está en otro punto. No les agrega valor a eso. Y ese es el punto, es en qué cosas agregamos valor. Para mí este es el punto fundamental, porque si no entendemos esto, la verdad es que hacer analytics sin entender el propósito de analytics es un problema. Si no, simplemente va a ser un capricho donde tenemos un montón de sistemas y un montón de dashboards que generan muy bonitos indicadores y muy vistosos y atractivos y en forma automática, pero que nadie los va a utilizar. No están en el centro de la discusión. Fíjense que en este sentido, finanzas lo tiene mucho más claro, donde de repente el mundo de las finanzas es un tema central de la discusión de cualquier área. Finalmente, cuánta plata estamos ganando, estamos perdiendo, estamos invirtiendo, es un gasto, etcétera. Y recursos humanos es como que no tenemos todavía tan claro en muchas situaciones qué es realmente lo que importa y lo que realmente les preocupa en la discusión sobre lo que pasa en esa organización. Y ahí empieza el punto fundamental de lo que para mí está en juego cuando pensamos en analytics para recursos humanos, que es: Analytics finalmente se trata de entender cómo agregamos valor. El problema que es que, más allá que se llame People Analytics o HR Analytics, no es Analytics para recursos humanos, es Analytics para el negocio, lo que está en juego acá. El punto es, ¿qué les interesa a nuestros clientes internos? Esto es una cosa que sistemáticamente falta mucho, falta muchísimo para trabajar, ¿no? Una de las experiencias más interesantes que tuve en este último año, más o menos, año y un poco más, año y medio, fue un trabajo justamente con una empresa en Perú. La verdad es que fue un trabajo muy bonito, en el que hicimos una experiencia bastante diferente, que en vez de ponernos a pensar acerca de cuáles eran las cosas que nosotros, desde recursos humanos, deberíamos ofrecer en términos de datos para tomar decisiones, nos olvidamos de nosotros, recursos humanos, e invitamos a clientes del negocio. El área de recursos humanos invitó más o menos a 12, 15 personas de diversas áreas: el gerente de mantenimiento, producción, el gerente general también tuvo una actividad. Y lo que hicimos nosotros con ellos es empezamos a trabajar con diversas técnicas para ver
cuáles eran las decisiones que ellos tenían que tomar sistemáticamente, o sea, diario, mensual, quincenal, incluso anualmente, acerca de su gente y donde utilizaban datos. ¿Qué apareció con eso? Lo interesante es que apareció en ese trabajo, porque lo que hicimos es que los hicimos trabajar en forma individual y después íbamos agrupando los emergentes de cada uno de los participantes, los referentes de recursos humanos que participaron de la actividad, que eran pocos, eran 3, 4 personas nada más. No opinamos de este recurso humano, sino que dejamos que ellos hablaran. Yo en ese caso facilitaba la actividad y empezamos a agrupar los comentarios. Y lo que empezamos a entender e identificar, que los problemas que ellos querían resolver, que ellos necesitaban, donde necesitaban datos para su gente, eran cosas mucho más simples de las que imaginábamos, y encima eran cosas que nunca habíamos pensado, o nunca había pensado el área de recursos humanos para ofrecer. Y ahí entra clarísimo el punto de cómo de repente acá lo que está en juego es cómo pensar, cómo le doy valor de esta gestión humana al negocio que tiene que gestionar a su gente y necesita información. ¿Qué aparecieron? Aparecieron ideas muy simples vinculadas a cada vez que tengo que entender cómo muevo y cómo reemplazo y cómo muevo y cómo modifico a gente en mi equipo o que necesito gente para reemplazar a alguno, tengo que revisar 4 sistemas diferentes para entender quiénes podrían ocupar esta posición. Cuando quiero entender cómo está mi gente, tengo que utilizar datos del negocio y de recursos humanos y están por separado. Y esto es interesante porque en general nosotros desde recursos humanos queremos saber el impacto de recursos humanos, queremos mostrar el impacto que hacemos en el negocio, pero no utilizamos datos del negocio. Es más, en muchos casos, por favor, si alguno de ustedes usa en forma directa bases de datos del negocio, por favor me escribe, que siempre me interesa encontrar estos casos, que son muy pocos. Que de repente yo pueda ver, no sé, Amelia, y de repente pueda ver el sistema de ventas, cuánto está vendiendo Amelia. Y yo eso lo utilizo de este recurso humano, no simplemente desde el área comercial o desde su referente. Entonces, lo que empezamos a ver ahí es, no entendemos muchas veces lo que realmente necesitan hacer nuestros clientes, cuáles son los problemas que tienen que resolver y cómo les agregamos valor. Cómo resolvemos los problemas que tienen que resolver, que muchas veces son diferentes a los procesos y las prácticas que implementamos. Hagan el ejercicio, vamos a ver, y van a ver que de repente muchas veces no entendemos tan bien cómo es el día a día de nuestros clientes en detalle. Esto implica entender que lo que estamos armando con Analytics estamos dando soluciones a las necesidades de nuestros clientes. Esto es interesante porque en cierta forma siempre tenemos que tener muy claro esto. O sea, cuando uno elige cierto lugar para ir a comer, elige ese lugar porque me da una solución adecuada, ¿no? Uno va a comer a un lugar de comidas rápidas porque necesita comer rápido, simple y sencillo. Uno elige un lugar elegante porque está buscando otro tipo de situación específica. Uno elige cierta botella de agua u otra por diversos motivos. Entonces, lo mismo debería pensar cuando estamos pensando en cada una de las cosas que desarrollamos de estos recursos humanos, y en Analytics esto es más claro que nunca. La pregunta de todos, o sea, y esto es una cosa que todos van a preguntar siempre en el mundo de lo que es medir y de este tipo de problemas, es, por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores que debería estar midiendo? Y no me la tienen que hacer esa pregunta a mí, sino que tienen que trabajar con sus clientes internos, buscando entender cuáles son los problemas que quieren resolver y qué cosas necesitan ellos monitorear. Y ahí van a ver que son muy diferentes a veces a las cosas que muchas veces hacemos de estos recursos humanos. Entonces, acá el punto es la pregunta, y esta es una pregunta que siempre voy a insistir y voy a repetirles todas las veces que nos encontremos y ojalá podamos conversar en forma personal, es, tenemos que entender qué decisiones toman nuestros clientes internos acerca de su gente donde necesiten datos. Muchas veces puede ser que sean proyectos de nosotros demos soporte técnico, soporte operativo, por ejemplo, entender a quién seleccionar. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Necesito entender mejor cómo asegurarme de tener mayor nivel de venta. Entonces quizás trabajaremos con ellos intentando hacer un modelo para predecir el nivel de ventas de un candidato, por ejemplo. O la verdad es que dice, ¿sabes qué? Necesito poder anticiparme a quién está como agotado, está quemado, porque no quiero que se sienta mal y no quiero encima después que empecemos con todos los inconvenientes que aparecen por ese malestar, que empieza a faltar, se quiere de la compañía y demás. Entonces necesito que me ayudes a identificar a estas personas de forma más rápida. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad de verlos a todos. Entonces el punto fundamental acá es entender cuáles son las decisiones que tienen que tomar nuestros clientes internos donde necesiten datos. Esto puede ser pensado de manera en pensar como 3 grandes temas, 3 grandes áreas de trabajo, ¿no? Punto 1. El primero es, ¿cuáles son todas las tareas que tienen que resolver nuestros clientes a diario con su gente? Este es uno de los primeros ejercicios que uno puede hacer,
Y es interesante que cuando lo hace uno se da cuenta que no sabe muy bien cuál es el trabajo que hace a diario nuestros clientes de recursos humanos. Yo insisto, fíjense, mi obsesión acá no es pensar lo que nos interesa a recursos humanos, sino que mi obsesión es entender lo que necesitan nuestros clientes internos. O sea, ¿cuáles son las cosas que hace el día? El gerente de marketing, ¿qué hace desde que empezó el día hasta que terminó el día? Y a veces uno va a decir, no, piensa estrategias, no hace mucho más que eso con su gente. Entonces esto tenemos que empezar a entenderlo. O el gerente de operación, ¿qué hace? No, simplemente ve la manera más efectiva. Y bueno, ¿qué cosas tiene que hacer con su gente? Segunda pregunta, ¿qué dolores le generan las actualizaciones? ¿Qué quiero decir con dolores? Y ¿sabes qué? Siempre me mandan el informe y me lo mandan tarde. Yo necesito entender qué está pasando con mi equipo el primero de cada mes y el informe a mí me llega el 5. Ya es tarde, ya no me sirve, ya no lo utilizo. La información ya es vieja, ¿no? Una vez recuerdo un cliente que en cierta forma, cuando hacían como el informe anual, hacían un informe, el dashboard general del área de recursos humanos, se hacía una vez por año y se entregaba en abril. Entonces claramente la persona decía, ¿sabes qué? Es muy bonito lo que me entregas, pero ya cuando me lo entregaste ya pasó todo el año y encima estamos 4 meses después del año, ya estoy más adelante, entonces necesito resolverlo. O que, o me toma mucho trabajo buscar los datos que yo quiero, no los encuentro acá, tengo que cruzarlos con otro sistema, entonces ya no me sirve. Empecemos a identificar estos problemas, porque en general son muchos dolores. El tercer punto es qué alegrías le generas. Alegrías es ese valor agregado adicional que él ni siquiera se le ocurre pedir. Quizás ni se le ocurre decir, ¿sabes qué? Me encantaría tener este informe en el celular, entonces de manera que yo me levanto y llego a la oficina, abro y yo ya puedo ver quiénes están ausentes. Esto parece una cosa compleja, pero no es tan complejo hoy en día con las tecnologías que tenemos y no requiere tanto esfuerzo como uno puede imaginar. Pero el punto es conocer muy bien al cliente. Y no le podemos preguntar al cliente qué querés, porque el cliente no sabe esta alegría, no se le ocurrió. Es como cuando vas a un hotel y el hotel te pregunta, ¿qué más podríamos hacer por usted para que usted esté más contento y más cómodo en nuestro hotel? En general lo que vas a responder vos, ¿qué son? Vas a responder en función de las cosas que te pasaron mal y ya tuviste como experiencia. O esto estuvo mal, resolvelo. O esto en otro hotel lo tuve, estuvo buenísimo, me encantaría volver a tenerlo. Entonces, en función de la experiencia empezamos a entenderlo y esto implica conocer muy bien al cliente para resolverlo. Estas son sus 3 preguntas. Recursos humanos es muy bonito. Fíjense que en cierta forma, este es uno de los temas que nos pasan un montón de procesos de recursos humanos, un montón de indicadores. Y el modelo más clásico de evaluación, por ejemplo, de la formación, que es el modelo de Donald Kirkpatrick, no sé si alguno lo conoce, es como un clásico obligado, que es el modelo que habla de los 4 niveles que se evalúan en formación. Cuando empezás a averiguar más sobre el modelo de Kirkpatrick, que es el modelo que evalúa, dice, aquí evalúa reacción, aprendizaje, cambio conductual y resultados, de cierta forma, cuando le preguntan sobre su modelo, decía, ahí lo que tengo que hacer, empezamos a monitorear y generar estos indicadores de formación porque queríamos justificar que estamos trabajando. Entonces, claramente, fíjate que es más una forma de justificar lo que uno hace que ayudar a que la gente que utiliza esa información resuelva las cosas de manera más adecuada. Entonces, hay un punto ahí para pensar. Tareas, ¿qué tareas necesitan resolver mis clientes donde necesiten datos acerca de su gente? ¿Qué dolores le están ofreciendo las soluciones actuales? Me dan molesta, me toma tiempo, no encuentro la información adecuada, la información que yo necesito no está acá, está en otro sistema y demás. ¿Y qué ganancias? O sea, ¿cuál sería el tercer punto que, de algo que no se me ocurre pedir, que si lo tuviese, me daría alegría? Este es el punto de Analytics. Aplica cualquier cosa y Analytics muchísimo más, porque nos podemos perder en el tipo de indicadores que generamos. ¿Vamos bien? Por favor. Están silenciosos. ¿Qué implica esto? Desenamorate, yo pensaba acá. Desenamorate es, olvídate de si te gusta mucho tu proceso de recursos humanos, tu dashboard te parece muy bonito, estás contento de la cantidad de indicadores que vos tenés, cómo organizás las prácticas. Al cliente no le sirve esas cosas de esta manera, ¿no? Yo siempre esto lo pienso con un caso que siempre me gusta recordar y no puedo parar de recordarlo. Una empresa en Argentina que tenía un informe de gestión humana de 150 páginas. Nadie lee 150 páginas, ni ellos mismos las habían leído completo los autores. Y la verdad es que en un momento cuando decía, bueno, pero ¿para qué me sirve todo esto? Nadie sabía responderlo bien. Y en un momento hicimos una pregunta que nos permitió resolver mejor esta idea, que era, ¿qué necesita un cliente de este informe? Un cliente, pensemos en algún director de área o un vicepresidente de una parte de la compañía. Y en cierta forma ellos decían, ¿sabes? Ellos querían, quizás si pienso en el de finanzas, no como director financiero, sino como líder de mucha gente a su cargo, él le interesa saber simplemente 2 cosas.
cómo está su gente y qué se hizo por ellos. Fíjense que este modelo no habla de el informe de capacitación, desarrollo, selección, bienestar, comunicación interna y demás. No, no habla de nada de eso. Simplemente lo piense de otra manera, lo piensa en términos de lo que necesita el negocio y lo que necesita una persona que gestiona gente. Entonces, tengamos cuidado con enamorar nuestros procesos. Acá tenemos que enamorarnos de las soluciones que necesitan nuestros clientes. ¿Qué cosas les damos con los datos? Esto nos obliga a olvidarnos los manuales de recursos humanos y querer buscar en los manuales de indicadores. Y los que quieran listados de indicadores, con gusto les voy a decir dónde están y cómo se consiguen y cómo se leen y qué indicadores hay. Pero el problema es que a veces repetir eso no nos sirve. Nos da ideas, nos da opciones, y nos aumenta la creatividad sobre las cosas que podemos hacer, pero no resuelve el problema que necesitan resolver nuestros clientes. Para eso hay un montón de cosas y van a ser muy específicas de cada uno de ustedes, de cada negocio. Yo algunos de algunos ejemplos que recuerdo, y me gustan pensar en este sentido, me parece que son buenos ejemplos para pensar un poco estas situaciones, son algunos de estos puntos que anoté acá. Varían mucho según el negocio. A algunos quizás les parezca interesante un ejemplo, otro va a decir, ¿para qué? No me sirve porque no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen. El primer ejemplo es un cotizador de empleados. ¿Qué era el cotizador de empleados? Se trata de una empresa que es una empresa que brinda consultoría, una empresa muy grande, como si fuera una de las Big Four, no es una de las Big Four, pero es como un competidor de ellos en Argentina. Y la persona de recursos humanos al principio quería hacer modelos predictivos, quería aprender estadística compleja y demás, y cuando se puso a averiguar con sus clientes internos, que son diversos gerentes o directores que ofrecen servicios de diversos tipos de consultoría al mercado, la pregunta y el problema que tenían ellos que no podían resolver y se volvían locos era, no sé a cuánto, comillas, vender la hora de mi gente. ¿No? Y esta es una pregunta interesante. Dice, ¿sabes qué? Tengo gente, tengo consultores seniors, juniors, semi-seniors, especialistas técnicos y demás. Pero mi pregunta es que no sé cuánto venderlos. No tanto por un tema también solo como la estrategia comercial, sino porque no sabían tampoco siquiera cuánto costaba la hora de cada empleado. Y este era un problema interesante porque en cierta forma no era nada complejo en términos de estadística compleja, sino era el trabajo minucioso y ordenado de ir averiguando los diversos conceptos que hacen el costo de cada empleado, sumarizarlos, agruparlos, ordenarlos y hacer una herramienta, una interfaz donde de repente el gerente puede entrar y puede decir, a ver, ¿cuál es hoy en día el costo promedio o el costo de un consultor junior? Y que el sistema lo que hiciera es agarrar la información de nómina, vea cuánto es el sueldo, lo calcule, haga el cálculo por hora, haciendo las cotizaciones de los diversos sueldos o bonos que se pagan a lo largo del año, que tome la información, que tenga una tabla de los diversos costos asociados al empleado, computadora, espacio, algún ticket especial de gastos y viáticos. O sea que agarrar la información de diversos sistemas, simplemente lo que tiene que hacer el referente de recursos humanos será el trabajo de agrupar la información, segmentarla y ofrecerle una herramienta que a ese cliente interno le pudiera rápidamente dar información acerca de, bueno, cuánto está haciendo el costo de mis empleados e incluso monitorear si está aumentando o se mantenía estable, ¿no? Y ver cómo hacer mejoras y cómo resolver esos temas. Fíjense que esto es un tema que en general nosotros no pensamos más de este recurso humano, vamos a hacer el costo laboral en general, pero dice, ¿sabes qué? El costo no me sirve solo el costo en términos salariales, necesito el costo general agrupado, ¿no? El otro punto, ahí veo que André está compartiendo unas consultas, ahí voy, André, a tu consulta. Otra es Team Leaders sobrecargados. Esta es una cosa que justo lo hablaba el otro día con un colega que está trabajando en algunas herramientas para hacer dashboards de burnout, que hace una herramienta que en forma automática va haciendo cuestionarios a los empleados de la compañía para que, porque lo que empezó a encontrar y con las personas que trabajaban con los clientes era que se daba cuenta que el recurso humano llegaba tarde. Llegaba al punto que la gente ya estaba quemada. Se estaba yendo de la oficina, de la empresa, estaba dejando de trabajar con su jefe, bajaba su desempeño y demás. Y lo que necesitaban, y encima muchos de estos líderes de equipos, que eran nuevos líderes de equipos, que no tenían experiencia, llegaron a la posición, estaban atrapados en un caos que no sabían organizar, porque tenían que desarrollar cierta curva de experiencia. Entonces lo que empezaron a hacer es un sistema que les permitía a estos líderes tener información general de cómo estaban sus equipos e incluso les daba información a cada empleado acerca de cómo se sentía y les da sugerencias de cómo hacer para resolver las situaciones que le están generando estrés.
¿no? Entonces, tercer punto, decidir de forma inmediata los reemplazos. Este es un ejemplo que parte de un poco la experiencia de esta empresa peruana. Y lo que se dieron cuenta es que cada vez que tenían que entender quién era la persona que podía ocupar esa posición en términos de formación, experiencia, conocimientos, tenían que revisar 4 sistemas diferentes. Tenían que ir al sistema de datos técnicos de resultados, de indicadores de la operación, de cómo la persona está trabajando. Tenía que ir al sistema de formación, donde tenía la información de qué formaciones había hecho la persona, y después tenía que ir a un tercer sistema donde podía ver como el currículum de por qué puestos había pasado. Entonces, de cierta forma, cuando tenía que ver, a ver, quién de acá cumple las condiciones, no había forma de listarlo en un solo lugar. Tenías que recorrer 4 lugares diferentes, ¿no? Evitar que la gente se vaya. Esto es en algunos negocios muy importante, que es lo que se trabaja son modelos predictivos que me permiten identificar que de repente Ana Patricia tiene una conducta que es asociada a personas que en cualquier momento pueden renunciar. Entonces ya rápidamente puedo darme cuenta que Ana Patricia estaría en una situación de riesgo de renuncia, entonces tomo acciones porque es una persona de alto potencial, alto desempeño y no la quiero perder. Entonces esto es un tema que pasa en muchos negocios de conocimiento experto muy importante y que es muy difícil de reemplazar. Quizás en otros negocios estoy esperando cierto nivel de rotación, como puede ser un call center, ¿no? El otro punto, ahí voy, Andrea, ahí justo me gusta tu pregunta. El otro es entender cuáles son las conductas de impacto comercial. Esto es un tema muy importante en muchos negocios que son muy agresivos comercialmente, que es entender, no en función de lo que yo creo, el peligro siempre en el mundo de la práctica de recursos humanos es que no estamos tan claros acerca de qué son supuestos y qué son cosas realmente validadas con datos. Acá el punto es utilizar diversas herramientas y fuentes de información para entender cuál es el perfil óptimo. Entonces, que el sistema automáticamente me diga, ¿sabes qué? Luis, parece una persona que cumple los requerimientos para el puesto, pero vemos que no va a ser un gran vendedor. Entonces, esto nos permite asegurarnos que nos dedicamos a entrevistar a las personas que tienen más probabilidad de ser realmente altos vendedores, grandes vendedores en nuestra compañía. Entonces, y la verdad es que esto es un punto que a veces hay mucho movimiento, entonces no tenemos capacidad de verlos todos. Y el riesgo también que a veces los electores trabajan mucho en función de su intuición, que está bien y mal, porque a veces la intuición es incorrecta muchas veces. Entonces tenemos que tener muchos cuidados. Y Analytics me da soluciones para esto, que es integrar la información, reviso la información de todos los vendedores que tuvimos y vemos qué diferenciaron a los grandes vendedores. Entonces nos permite mejorar las prácticas de formación, desarrollo, selección, gestión, compensaciones y demás. Acá André pregunta una cosa que es, ¿cómo a través de los datos se puede decir de qué manera inmediata los reemplazos? Teniendo en cuenta para ello se debe tener información, por ejemplo, de evaluación de desempeño, potencial, línea de carrera, etc. Acá hay un montón de temas que están en juego y me parece que está buena tu pregunta, ¿no? Punto 1. Hay temas que tienen que ver con qué tipo de reemplazos. En términos de reemplazos verticales, o sea, lo que esto está muy estudiado es fundamentalmente la evaluación de potencial. El riesgo es qué modelos de potencial utilizamos. En general nosotros lo que hemos estudiado es que el único modelo realmente que es efectivo para poder evaluar el potencial de una persona es el modelo de Elliott-Jaques. Y la verdad es que lo que tiene interesante el modelo es que nos permite hacer una evaluación de puestos y de personas. Entonces, esto implicaría, por un lado, hacer la práctica de la evaluación y por otro lado, tener disponible bien la información de qué nivel de potencial o qué nivel de capacidad de el modelo se requiere para cada puesto, el nivel de capacidad de cada persona, de manera que rápidamente yo pueda ver de la compañía quienes tienen la capacidad para ese puesto. Entonces ya ese es el requisito excluyente. Si la persona no tiene capacidad para el puesto de nivel superior, no hay forma de reemplazarlo. Esto suena duro, esto es lo que dicen los estudios, son bastante claros. La capacidad es algo innato y específico de la persona. La formación simplemente sirve para dar las herramientas técnicas apropiadas al puesto, pero no las capacidades necesarias para el puesto. Esto implica, fíjense, empezar a entender cuáles son las decisiones que tengo que tomar. Por ejemplo, acá André me habla, dice, me está hablando de quizás una compañía donde tiene que tomar decisiones de mover personas verticalmente o eventualmente horizontalmente. El punto es cómo sistematizar y ordenar esa información de manera que esté disponible claramente. O sea, también va a ser específico de cada estructura, de cada compañía, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Elisa habla de Learning Analytics. Ahí está, perdón. Acá me están preguntando por el modelo potencial. Elliott-Jaques es el autor. El libro más conocido de Jaques es La organización requerida. Es el libro para empezar a leer. Si a alguno le interesa el tema, con gusto nos puede escribir y les contamos también algunas opciones de formación que hay sobre el tema.
porque es el tema fundamental cuando estamos pensando también en crecimiento vertical. El otro punto es Learning Analytics, es una subdisciplina en general, lo más clásico que algunos trabajan es Donald Kirkpatrick, termina siendo un modelo viejo. Phillips es el continuador del modelo de Kirkpatrick, que habla de retorno a la inversión de la formación. La verdad es que cuando empezás a ver más en detalle los estudios, tiene sentido en ciertas situaciones muy específicas donde hay mucho volumen, muchas actividades, muchas personas, para evaluar el retorno a la inversión. En cambio, lo que se trata, uno de los temas que más se trabaja en evaluación desde el mundo de Learning Analytics es los factores que facilitan el nivel de transferencia. Como dice un colega Holton, Ed Holton siempre dice que muy bonito evaluar el retorno de la inversión, pero no tiene sentido evaluar el retorno de la inversión de recursos humanos si no estás por lo menos logrando que la gente aplique en su puesto de trabajo lo que vio en formación. Entonces esto es un punto importante para entenderlo. Hay unas otras prácticas que están mejorando, es un tema más que interesante, hay que también entender que ahí también hay un combo de entender cuáles son los objetivos de formación y a veces hay que tomar modelos de estudios que son mixtos, o sea, tantos cuantitativos, cualitativos, es un tema más que interesante, realmente lo clásico de Holton, me parece que es otro autor fundamental para entender un poco las tendencias en Learning Analytics que tiene que ver con esto, cómo asegurarnos que la gente aplique en formación, aplique en su puesto de trabajo lo que trabajó en formación. Para mí esto finalmente es entender que lo que tenemos que hacer acá es soluciones. No es lo que nos gusta a nosotros, es lo que necesitan nuestros clientes. O sea, es cómo ayudamos a nuestros clientes internos en la compañía a que decidan mejor cómo gestionar a sus equipos. Recursos humanos no decide, sino que ayuda, ¿no? O sea, damos herramientas, damos soluciones para que ellos puedan decidir, porque ellos finalmente son las personas que tienen sus equipos a cargo. Entonces, ¿qué herramientas les damos para eso? También a veces en ese trabajo vamos a encontrar cuáles son las mejores prácticas para ayudarlos. Y este es el punto adicional. Luis, ya sé que estamos en el tiempo, ya estoy terminando el minuto. El punto fundamental, y voy a ser un poco brutal en esto, pero me gusta esta metáfora, es acá el desafío es clavarnos el puñal al orgullo de cuáles son las soluciones que creemos que están buenas y obsesionarnos en entender qué es lo que necesitan nuestros clientes. Hasta que eso no tengas claro, no armes demasiados dashboards. O primero obsesionate en eso. Y eso marca tu agenda de trabajo, marca tu norte en las cosas que vas a hacer con Analytics. Estamos llegando al final, último minuto. Siempre nos gusta que nos contacten, siempre nos gusta contar también que la próxima semana empieza la última edición del año de nuestra certificación en HR Analytics, un programa que nos encanta. Tenemos cientos de dictados en toda América Latina. Ahora en este mundo lo estamos haciendo en formato online, que es muy interesante porque uno participa con colegas de toda Latinoamérica y la verdad es que es una gran experiencia, así que con los que les interese con gusto nos pueden visitar en el stand o pueden contactarnos para pedirnos más información. Y yo acá les dejo mis datos de contacto, una foto, con gusto pueden sacarle, así después pueden escribirnos y consultarnos por todo lo que necesiten. Nos encanta, tenemos un montón de cosas para proponerles y también más allá de eso siempre nos encanta conversar con colegas de todos lados y entender un poco qué les está pasando y quizás podamos compartir alguna experiencia que les sea de valor. Estamos en hora más o menos. Okay. Espero haberle sumado. Sí, Juan. Adelante, adelante. ¿Alguna consulta adicional? Con gusto me pueden escribir. Tienen ahí de arriba es mi número de WhatsApp, mi número de teléfono. Me escriben, con gusto les respondo. El número abajo es el número de WhatsApp de acá de la consultora, donde con gusto pueden escribirnos y averiguar acerca de las cosas que estamos ofreciendo en potencial, analytics, aprendizaje, etc. Ha sido un gusto, también con gusto nos pueden visitar a nuestro stand acá en Expo Capital Humano, que estamos ahí para ayudarlos y responder todas sus consultas y sus intereses. Ok, muchas gracias a nuestro expositor Juan Bodenheimer y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los 68 stands especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes. Agradecemos a InWay por permitirnos transmitir desde sus instalaciones. Los esperamos en nuestro siguiente webinar. Muchas gracias y buenas tardes. O buenos días. Un gusto. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.